Entonces, cuando lo tengan ahí en pantalla, por favor me confirman. Ya se ve, profe. Ok. Bueno, entonces muy buena tarde para todos. Como lo habíamos acordado, el tema de hoy se denomina análisis de crédito y en el cual pues les creé un pequeño archivo en Excel que vamos a construir entre todos y es para trabajar dos sistemas de amortización que son los más conocidos, uno que se denomina cuota fija y el otro cuota variable. Sin embargo, adicional les dejé un pequeño PDF en el cual pues está algunos ejercicios y los cuales vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces, no sé si todos están trabajando desde su computador. Sí, señor. Ok, bien. Sí, profe. Bien. La pregunta del millón. ¿Alguien me puede indicar por qué la gente saca créditos o toma un crédito? ¿Cuál será la razón más importante? Pues pagar deudas o comprar algo que quieren, tal vez. Pagar deudas, bien, comprar lo que quieren. ¿Qué más será? Contar con el dinero que no tienen, profe. Contar con el dinero que no tienen. Bien, entonces, básicamente, cuando las personas, la familia, las empresas, el país quiere desarrollar cualquier tipo de actividad, normalmente esa actividad implica dinero. Es decir, desde que uno se levanta, si usted no está habitando en una casa, durmiendo en una cama, ahí ya está independientemente necesitando el dinero para adquirirlo, ¿sí? El hecho de tomar la decisión de desayunar o no desayunar, ahí implica dinero. Si usted dice voy a desayunar es porque sabe que tiene dinero para comprar o que ya tuvo en algún momento y hizo mercado y tiene allá en la nevera algo para poder desayunar. Y así con todas las actividades. Entonces, principalmente cuando las empresas o las personas tomamos un crédito, es porque obviamente no tenemos el dinero suficiente o no tenemos dinero para llevar a cabo esa actividad. ¿Ok? Entonces, no siempre los que toman crédito quiere decir que no tienen dinero. Muchas veces tienen dinero, pero no tienen el dinero suficiente para poder financiar o apalancar la actividad que pretenden llevar a cabo. No sé si me hago entender. Sí, señor. Ok, entonces recuerden que por ahí cuando vimos el ejemplo de evaluación de inversiones, nosotros rápidamente hicimos una financiación con cuota fija. Hoy la vamos a hacer, pero un poco más despacio, ¿cierto? Y analizando unas variables. Entonces, cuando las personas van a tomar crédito, pues deben tener varias variables en cuenta. Una de ellas es dónde voy a solicitar el dinero. Hay dos fuentes, una donde puede ser el sistema financiero formal y otra el sistema financiero informal, ¿cierto? Pero antes de tomar la decisión de tomar un crédito, sabemos que existen otras alternativas de financiación. ¿Saben cuáles son? ¿Qué alternativas conocen ustedes de financiación? ¿O han escuchado? ¿O cuál manejan? No ¿Nadie? sé, ¿Ninguno? es lo de que inversionistas aporten para el proyecto de uno, algo así, tal vez. Sí, muy bien. Muy bien. ¿Qué otra? Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponerlo que ustedes
Supongamos que están en la universidad y quieren irse a tomar una aromática allá al frente donde Don Hugo. ¿Ok? ¿Cuáles son esas alternativas que yo puedo tener para financiar el pago de comprar y tomar una aromática? Pues podría ser pedir fiado, pedirle dinero a los amigos. Pero ¿cuál es la primera alternativa? ¿O Ah, cuál es la pues del primera dinero opción? de uno, tal vez. Señor. Del mismo dinero de uno. Ok, entonces eso se denomina recursos propios. Es decir, cuando uno va en este caso, a comprar una aromática, usted lo primero que mira es si tiene recursos. Entonces puede mirar en sus bolsillos, en su billetera, en la caleta, en el banco, qué sé yo. ¿Ok? Entonces la primera opción es recursos propios. Pero supongamos que los recursos propios o no están o no existen o son insuficientes. ¿Qué otra alternativa puedo tomar? Profe, hacer el famoso vaquero o algo así, ¿no? ¿Cuál es el vaquero? Cuénteme porque esa no me la sé. Pues que entre todos ponen y pagan por igual. Ah, ok, yo la conocía como vaca. Bien, lo mismo. Entonces, podemos asociarnos, ¿cierto? Como lo diría por algún compañero de ustedes, nos podemos asociar con otro. Entonces, usted le dice, por ejemplo, vamos a ver, Lorena va a ser la que toma la iniciativa y no tiene el dinero completo. Supongamos que una aromática de Bonobo sea muy costosa. Entonces, no tengo sino 300 pesos y la aromática vale 600. Entonces, le dice a Edwin, Edwin, ¿usted quiere tomar aromática? Dice, sí, pero no tengo dinero. Dice, ¿cuánto tiene? Entonces Edwin casualmente, también tengo 300. Dice, ah, pues coloquémoslo, juntemos y compremos uno y nos lo tomamos entre los dos. Entonces es la famosa asociación, ¿ok? Entonces una forma de financiar es asociarme con una persona o con una organización o no con una, sino con varias, ¿ok? Bien, ¿qué otra? ¿Cuál otra alternativa Fiado, podría ser? pedir fiado, profe. Ah, no, esa es la última, que es la que estamos ahorita trabajando o vamos a trabajar. ¿Pedir prestado, profe? Esa es la que vamos a trabajar. Todavía no. O sea, el préstamo es la última opción que uno puede tomar en consideración para comprar o adquirir lo que necesitamos. Hay otras opciones. Profe, pues no sé si se tenga que ir específicamente a ese lugar o, pues no sé, ¿A tal dónde? vez buscar a un lugar más cercano donde sea más económico de alcance o algo así. Eh, bueno, sí, eso es una alternativa, pero a lo que me refiero es que ya usted decidió comprar ese bien en un lugar específico y tiene un precio establecido. Un subsidio, profe. Bien, muy bien. Resulta y pasa que el gobierno da algo que se denominan subsidios. Entonces, el Estado en algunas situaciones puede ayudarme a financiar lo que yo quiero hacer. Entonces, de hecho, ustedes y yo estamos siendo financiados por el gobierno. ¿Sí sabían? ¿Alguien de ustedes sabe cuánto vale su matrícula en la Universidad de Cundinamarca? ¿O sus estudios? 9 a 10 millones, ¿no, profe? ¿Cuánto? De 9 a 10 millones. Bueno, la cifra es un poquito más baja, está entre 5 y 6 millones de pesos. Eso vale para la universidad un estudiante, sostenerlo, ¿cierto? Durante un año. Sin embargo, pues todos sabemos que ese dinero ustedes no lo pagan. Ustedes pagan un buen porcentaje, ¿cierto?
digamos que paguen un 20% de ese valor. Y el otro 80% es financiado por 3 entidades. Uno, que es la nación, ¿cierto? 2, que es el departamento. Y 3, los recursos propios de la universidad. Entonces, en este caso, vamos a ver que la matrícula de un estudiante o el sostenimiento de un año de un estudiante en la Universidad de Cundinamarca, en administración de empresas, ¿cierto? O en cualquier otro programa, tiene 4 fuentes de financiación. ¿Pero qué es financiación? Financiación es determinar o identificar de dónde salen los recursos. Entonces, en este caso, para la aromática ya hemos visto recursos propios, que es una fuente, y 2, asociación. Y en el ejemplo que estamos trabajando, que es el pago de su matrícula, entonces tenemos 4 fuentes de financiación. Una de ellas, recursos propios, que es la matrícula que ustedes pagan, el valor que pagan como matrícula, ¿cierto? 2, el porcentaje o el valor que el ministerio, bueno, la nación a través del ministerio gira la universidad, ¿cierto? 3, el valor que el gobierno departamental también transfiere a la universidad. Y 4, aquellos recursos que hacen falta los compensa o los cubre o los financia la Universidad de Cundinamarca. Entonces mire que tenemos ahí 4 fuentes. Y importante que el gobierno desde 3 fuentes diferentes está ayudándonos a nosotros a financiar. Si el gobierno no financiara la universidad, ¿cierto? En esa parte, pues nosotros tendríamos que pagar muy seguramente por cada semestre alrededor de 4 millones a 7 millones de pesos, ¿cierto? Por eso el valor de y velar por nuestra universidad, ¿cierto? Porque pues gracias a Dios y gracias a ella nosotros hemos podido estudiar, y también hablo a nombre propio. Entonces, bien, ahora, cuando ya dije no, ya fui al Estado, al gobierno, y no, ya no, o no tengo derecho, o ya lo que me dieron, pues muy bueno, pero aún me hace falta, ¿cierto? Entonces, ¿qué otra opción podría tener en cuenta? Entonces, recursos propios, asociación y el gobierno. ¿Qué otra? Sacar un crédito. No, todavía no. Todavía no. ¿Alguien ha escuchado hablar de las famosas ONG? Sí, profe. ¿Qué será una ONG? ¿Qué hace una ONG? Pues, profe, son organizaciones no gubernamentales, entonces se Sí. dedican a realizar como acciones en pro, pues, del bienestar de varias personas, ¿no? Sí. Sí, son sin ánimo de lucro. Bien, digamos que prácticamente todas sus actividades son sociales, es decir, como dice, en busca de beneficiar la sociedad, ¿cierto? Entonces, hay muchas fundaciones, ¿cierto?, que facilitan recursos para que uno pueda acceder, por ejemplo, a tomarse la aromática sin tener que pagarla, ¿cierto? A estudiar, ¿cierto? Los becan para que usted pueda estudiar, los apoyan financieramente en su emprendimiento, en su idea de negocio, ¿cierto? O por ser usted de una condición X, ya sea vulnerable en términos de madre cabeza de familia, desplazados, con alguna discapacidad motriz, bueno, qué sé yo, ¿cierto? Entonces, existen organismos que lo financian a usted, lo pueden hacer. Entonces, dentro de lo legal, ¿no? Porque hoy día hay gente que los financia a empresas que no son legales, entonces son testaferros, ¿cierto? Entonces dicen, no, es que, profe, es que yo soy testaferro legal de... No, porque sí lo están financiando, pero eso pues
dentro de la legislación sabemos que eso es lavado de dinero y bueno, todo este tema. Lo otro que podemos ver es que, por ejemplo, las empresas, a través de una ley, por ejemplo, para el tema del transporte, dan un auxilio. Entonces hay empresas que dan auxilios, hay empresas donde ustedes trabajan, sus padres trabajan, que les financian sus estudios, ¿cierto? Y aparte también le dan un dinero para su manutención. Entonces dentro de esa manutención está ir a tomar aromática al frente, ¿cierto? Dentro de esa manutención está desplazarse de la universidad a su casa donde reside, ¿sí? Todas esas alternativas. Y se denominan auxilios. Entonces, conozco varios estudiantes que están auxiliados por la empresa donde trabajan y les pagan su matrícula, ¿sí? Pero deben cumplir con ciertas condiciones. Obvio que no deben perder materias, deben tener un promedio X, bueno, qué sé yo. ¿Ok? Entonces, mire que cómo tenemos otras alternativas de financiación. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿Qué se les ocurre? ¿Ninguna? Bueno, existe otro tipo de financiación que son las finanzas corporativas y eso lo vamos a trabajar dentro de 8 días con el último tema que tenemos, que es el leasing. Entonces, dentro de las finanzas corporativas nosotros vamos a trabajar factoring, que ya lo vimos, ¿recuerdan? Podemos trabajar el leasing, que es otra fuente de financiación. Podemos hablar de emisión de bonos, emisión de títulos, que es otra forma de financiación, ¿cierto? Pero la que nos atañe el día de hoy es financiación con terceros, es decir, que esa fuente de financiación pues, sea un tercero. Y el primer tercero que uno puede pensar es en la familia. Entonces, si usted necesita dinero, usted le puede solicitar prestado, ¿cierto? Un crédito a la familia. ¿Por qué? ¿Por qué a la familia? Porque son las personas que usted tiene más cercano, ¿cierto? Que lo conocen a usted, ¿sí? Y que le podrían ayudar y si le van a cobrar, pues no le cobran tan caro. Entonces, digamos que esa es una opción. Dice, no, profe, ya fui, ya me miré los bolsillos, no tengo, ya le dije al gobierno tampoco, ya busqué por otras empresas, a ver, una ONG y tampoco. Ya fui y le pedí prestado a mi papá y a mi mamá, llegó y me dijo, no, mi hijo, ya con que yo le diera a usted la vida, lo quiera, y aparte le estoy pagando la universidad, ¿qué más quiere? Trabaje y pague usted la aromática, entonces no me quisieron. Y la otra opción son los amigos, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ¿para qué sirve un amigo? Ustedes deben tener muchos amigos. Ninguno, se les dañó el micrófono, sin amigos. Bueno, entonces una opción es llamar a un amigo para que le preste dinero, ¿cierto? Esta semana vi un meme que decía, hola hermanito lindo, y la respuesta es, no tengo plata, ¿cierto? Porque muchas veces la misma familia, los mismos amigos se acuerdan de unos cuando necesitan dinero o cuando necesitan, no sé, hacer un trasteo, bueno, qué sé yo. Entonces mire que esa es otra fuente de financiación. Hay otra fuente de financiación que es extrema y es pedir regalado. ¿Alguien lo ha hecho? ¿Alguien de ustedes ha tenido esa necesidad? ¿Ninguno? Bueno, un día casi me toca pedir regalado. Claro está que ese día yo estaba de corbata y no sé si la gente me iba a ayudar, pero por poco y me toca, ¿cierto? Entonces son circunstancias. Y ya en la última opción de financiamiento, ¿cierto? De financiación o la última fuente que uno debe mirar es el sistema financiero. Esa es la última opción. Lamentablemente, cuando uno piensa en financiación, lo primero que piensa es en el banco. Y ya nos dimos cuenta que existen muchísimas otras alternativas que uno debe que agotar, ¿cierto? Para así llegar a la opción de tomar un crédito con el sistema financiero. Ahora, cuando ya se toma la decisión de financiarse con el sistema, pues antes de financiar
pues yo debo estudiar ciertas variables. Una de ellas es la tasa de interés, que es lo más importante en tener en cuenta, la tasa de interés. Entonces, si en el mercado existen tasas de interés de acuerdo a las líneas de crédito, yo creo que les pido el favor que consultaran sobre las tablas de usura. ¿Lo hicieron? Vamos a pedir la tarea. A preguntarle a ver a María Camila, ¿cuál es la tasa más alta y en qué línea de crédito en las tasas de usura? Ya te digo, profe. Bien. Entonces, esa tareita se las dejé la vez que hablamos sobre las tablas de retención, ¿recuerdan? Entonces, a ver, preguntémosle a otra. María Alejandra, ¿qué líneas de crédito existen en el sistema financiero? Recuerda que hicieron un ensayo acerca de algunas políticas monetarias, fiscales. Vimos un tema que se llamó Sistema Financiero Colombiano. Se le dañó el micrófono a María Alejandra. A ver, Cristian Iván. Sí, profe. ¿Cuáles son esas líneas de crédito? Ya, profe, ya te las digo. Pues acá yo encontré que la tasa de usura se construye como 1.5 veces el interés bancario corriente por modalidad de crédito. ¿Y la tasa efectiva cuánto es? Esa no la tengo es un ejemplo Ok. que dice que el interés bancario corriente es del 19,16% y eso se multiplica por el 1.5, que es el interés bancario corriente, y eso da 28,74%, que es el interés remunerado máximo, es decir, la tasa de usura. ¿Y para qué línea de crédito? Como así línea de crédito. Bueno, entonces, parece que no hicieron la tarea. Pon atención. ¿No? Señora, La línea de crédito sería de consumo y ordinario, y la máxima tasa vendría siendo del 27,44% efectiva anual. por allá la idea. Entonces, présteme atención. Cuando yo voy al sistema financiero a solicitar crédito, la tasa de interés va a depender de la línea de crédito. ¿Cómo así? Pues que el crédito tiene unas tasas de interés de acuerdo al monto, de acuerdo a la persona y de acuerdo a la utilización del dinero. Entonces, las tasas más altas en el sistema financiero son para los famosos microcréditos, que deben estar alrededor del 52% efectivo anual la tasa de usura. Después siguen los créditos de consumo y los créditos de libre inversión, que oscilan entre el 20 y el 30%. Hay unos que llegan hasta el 35% efectivo anual. Luego de ahí empieza a bajar, hay créditos para educación, los educativos tienen una tasa preferencial un poquito más baja, ¿cierto? Los créditos para compra de vehículos, ¿cierto?
Y así vamos bajando hasta llegar al crédito o la línea de crédito que es hipotecario, que es para la compra de vivienda. Y esas son las tasas de crédito en el sistema más bajas que usted puede conseguir. Y podemos encontrar tasas efectivas anuales entre el 9% y el 15%. Entonces, están fluctuando ahí. Eso ustedes saben que las entidades, pues, eso. Dentro de esas mismas microcréditos están, por decir algo, también las tarjetas de crédito, que son una de las tasas de interés más altas que hay, ¿cierto? Y que normalmente las dan mes vencido, pues para que nosotros no nos asustemos. Dicen, no, solamente es el 2.1% mes vencido. Sí, pero convierta esa tasa 2.1% mes vencido en una tasa efectiva y mire cuánto le da. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. La tasa de interés y de acuerdo a la línea de crédito. Porque de acuerdo a la línea de crédito, las tasas de usura pueden subir o pueden bajar. Entonces, recordemos que las tasas de usura son las máximas permitidas para cobrar en el sistema financiero, por lo menos en Colombia. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, señor. Ok. Entonces, ya cuando he mirado que la línea de crédito a la que corresponde es la tasa más baja, entonces debo empezar a mirar son los requisitos que exige la entidad financiera. Entonces, ustedes saben que hacen estudio de créditos, es decir, de la documentación, y paso siguiente, hacen una serie de requisitos de garantías. Cuando alguien va a financiar, el sistema financiero exige básicamente 3 tipos de garantías. Estas garantías se dan por 2 razones. La primera, porque existe algo que es el riesgo y no es fácil entregarle un dinero a una persona que usted no conoce sin saber si realmente le va a poder pagar, sin saber si le puede pagar o en el caso, digamos, extremos, saber si le quiere pagar. Entonces, prestar dinero es un riesgo. Pues recuerden que el término fiducia viene de 2 palabras latinas que se traduce fe y confianza. ¿Recuerdan? Fe y confianza. Entonces, para alguien prestarle dinero a otro, darle crédito, ¿cierto? Pues se necesita que le tenga confianza. Y después de que le otorga ese préstamo, pues se necesita fe, pues para que le pague. O sea, uno presta dinero y empieza a tener fe para que le pague. Entonces, todo eso, los bancos, el sistema financiero busca a través de las garantías, pues reducir ese riesgo de pérdida de ese dinero. Y entonces tenemos 3 tipos de garantías. Una que es la garantía hipotecaria y esa se da para las líneas de crédito de compra de vivienda, apartamento. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? La garantía es que queda hipotecado el bien o el activo a nombre del banco o la entidad financiera hasta cuando se libre la deuda. ¿Sí? Y aparte de eso, pues se cobran unos seguros obligatorios, en uno está el seguro de vida, y hay otro tipo de seguro que cubre daños en su bien, por decir algo. Si usted compra un apartamento a crédito, lo obligan a pagar un seguro y ese seguro pues le va a cubrir muchas cosas. Por ejemplo, que se le inundó el apartamento y se le dañó el piso o se le dañaron bueno, qué sé yo, lo que usted tenía. Usted puede solicitar a la aseguradora de cuál le otorgó el crédito y la aseguradora evalúa y le compensa o ¿cómo le diría? Le repone en dinero lo que usted ha perdido. ¿Sabían eso? Bueno, entonces ahí tenemos una garantía. Entonces, si la persona no paga, pues simplemente la entidad que hace, toma el bien, lo liquida, ¿cierto? Lo vende, se cobra su dinero y le entrega, si le queda algo, le entrega lo que queda a la persona titular. Y si no, simplemente pues se queda con el bien y ya. En alguna oportunidad el sistema financiero se convirtió prácticamente en una inmobiliaria. ¿Por qué? Porque las personas no tenían la suficiente capacidad de pago, se colgaban en sus créditos y el banco venía y se quedaba prácticamente con los bienes. Entonces los bancos llegaron a tener más propiedades que dinero, ¿cierto? Entonces algunos empezaron a liquidar y por eso hay mucha gente que trabaja en eso
y tiene la oportunidad de comprar a las entidades financieras apartamentos y casas, lotes que están siendo liquidados. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa es que el dinero rote, circule. Realmente lo que le interesa al sistema financiero es que uno le pague, punto. Bien, luego tenemos la garantía prendaria. ¿Alguien me puede decir qué características tiene una prenda? A ver, Jessica, ¿qué características tiene una prenda? A Jessica también se le dañó el micrófono, no está en clase. Daniela, Marcela. Sí, señor profe, ¿me escuchas? Sí, señora, fuerte y claro. ¿Qué Pues características tiene una prenda? son muebles, usualmente son de alto valor y se ofrece para respaldar la devolución de un préstamo. Bueno, sí, pero yo me refiero al término prenda en términos generales. Ah, ok, perdón. Pero bien, bien. ¿Qué será? ¿Qué características podrá tener una prenda? Le pregunto a las mujeres porque son las que más usan prendas. Por ejemplo, usan aretes, anillos, cadenas, balacas, moñas, pulseras, la ropa de vestir, zapatos, bolsos, etc. En cambio, uno hombre es un poquito más sencillo, pero igual son prendas. Ese tipo de prendas, ¿qué características tiene? Profe, pues las características serían los colores, los detalles, si Sí. son grandes, son pequeños, Ajá. ¿qué más? Pues ya va como en el estilo de cada persona, por decirlo así, refiriéndonos a lo que estabas nombrando. Ok. Entonces mire que la característica más llamativa de las prendas es que se pueden quitar, poner, es decir, que se pueden mover de un lado ¿qué? Para otro, ¿cierto? Lo que no sucede con una casa. Una casa donde se construye, pues ahí queda. Nadie se puede ir, no, es que me llevé la casa, no, no lo puede hacer. Entonces, ¿qué pasa con el tema de las prendas? Cuando saco un crédito para un vehículo, pues la garantía que se toma por parte del sistema es que sea una prenda, ¿cierto? Que normalmente ellos les llaman, no, es que el carro está pignorado, una pignoración. ¿Por qué? Porque es que el carro usted lo compra y lo sacó a crédito, pero nadie le garantiza que usted salga y no se estrelle o no le acabe en su carro. Entonces, ese tipo de créditos son más, las tasas son más altas que los hipotecarios y la garantía que se pide es el vehículo, en este caso, o la moto. No sé si últimamente están pignorando las motos, pero anteriormente sí lo hacían, ¿sí? Entonces, cuando usted vende y tiene prenda, pues hasta que usted no salga de eso, no pague esa deuda, pues usted no puede vender su vehículo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido. Y finalmente, tenemos las garantías solidarias. ¿Qué es solidaria? Ahí es donde conocemos los famosos fiadores, deudores, codeudores o deudor solidario. Entonces, por favor, consultan sobre eso. Repito, deudores, fiadores, ¿cierto? O deudor solidario. ¿Cuáles son las diferencias? O si son lo mismo, qué sé yo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted va a solicitar un crédito, y eso normalmente se dan para los créditos de consumo y de libre inversión, donde pues a la entidad financiera pues no le interesa saber en qué usted va a utilizar su dinero. Entonces simplemente le dice, pues tome ese dinero, como no me interesa en qué lo va a utilizar, pero la tasa es mucho más alta. Y aparte de eso, cuando le otorgan el crédito, pues le piden un fiador, un codeudor, un deudor solidario, que si usted no paga, pues pague la otra persona. Para eso es. Entonces, ¿qué efecto hace? Entonces, por ejemplo, Cristian saca un crédito, pero Cristian por X y motivo no pudo pagar
Y entonces Edwin le dice al banco, tranquilo, yo me solidarizo con Cristian y yo pago por él. No sé si ustedes conocen personas que le ha tocado pagar un crédito muy alto por hacerle un favor a un amigo. ¿Y qué pasó? Pues el amigo no pagó, se voló y le tocó a esa persona pagar la deuda. Como dirían en mi pueblo, pagar lo que no se ha comido. ¿Listo? ¿Claro el tema de las garantías? ¿O hay alguna pregunta? No, profe, está claro. Ok. Bien, entonces, en este caso, pues nosotros vamos ya a acudir al sistema financiero, ya hemos elegido nuestra línea de crédito, ya sabemos, podemos consultar en cuánto está la tasa de usura y entraríamos a mirar dentro del sistema cuál sería la entidad que da una tasa más baja. Cuando yo voy a financiar, busco que la tasa de interés sea la más baja posible, ¿ok? Y que las garantías pues no sean tan extremas. Ya hoy día la gente, las entidades financieras buscan otorgar créditos sin codeudores, sin fiadores, sin trámites, sin nada de eso. Pero pues las tasas de interés van a ser más altas. ¿Por qué? Porque existiría muchísimo más riesgo de la que la persona se vaya, se muera y no pague. Entonces, para tener en cuenta. Luego que ya se ha mirado eso, pues lo otro que hay que tener en consideración son los sistemas de amortización. Entonces, los sistemas de amortización pueden que cambien, ¿cierto? O pueden que no tenga opción, sino sea el que la entidad financiera diga, y pues ahí sí no tendría nada que decidir. Ahorita vamos a ver que de un crédito al otro, solamente el sistema de amortización hace que las personas paguen más intereses, ¿cierto? También debo tener en cuenta aspectos como los seguros, que hay muchas entidades financieras que le meten seguros que no deberían pagar. Hay unos que son obligatorios, otros que no, pero para eso pues necesitamos conocer cómo funciona el sistema. ¿Qué más podemos hablar? Acerca de los famosos prepago. ¿Alguien sabe qué es eso o ha escuchado acerca de los prepago? No, señor. Entonces resulta y pasa que hace un tiempo era obligación cumplir su periodo de crédito. ¿A qué voy? Que si usted solicitaba un crédito por 10 años y en el año 5 usted iba a pagar todo, la entidad financiera lo sancionaba. Es decir, le cobraba una multa por pagar antes de. Y eso se denominaba prepago. Y entonces uno dice, bueno, pues eso no tiene lógica que uno vaya a pagar, ¿cierto? Y resulta que no se lo reciban y al paso de eso, pues le cobre una sanción. Eso se cayó hace unos pocos años, pero igualmente los intereses todos sí se los van a cobrar. Entonces, cuando usted saca un crédito, lo mejor es esperar que se cumpla el tiempo y pagar periódicamente lo acordado. Últimamente hacer abonos a capital, pues no le van a reducir el dinero, sino se lo reducen en tiempo, en algunas circunstancias. Es decir, ya no va a pagar a 20 años, sino va a pagar 19 años, es decir, le reducen el tiempo. Pero prácticamente sigue pagando la misma cuota, ¿cierto? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Revisar eso, como dirían algunos, mirar la letra pequeña de todas esas obligaciones. Bueno, finalmente, cuando ya usted ha mirado cuál es lo que más le conviene en todas esas variables, pues lo otro es determinar los sistemas de amortización. Y eso es lo que vamos a empezar a trabajar. Entonces los invito para que abramos nuestro archivo de Excel y vayamos a ello. Entonces vamos a trabajar el primer sistema de amortización que se llama sistema de amortización cuota fija, ¿cierto? O cuota constante. Este sistema es muy utilizado hoy día. La mayoría de los créditos hipotecarios tienen este sistema de crédito. La mayoría de los créditos de libre inversión tienen este sistema. Es más, las empresas que dan una especie de financiación, no sé, de pronto en artículos, en electrodomésticos, también utilizan cuota fija.
Entonces, en el archivo que les dejé en el aula, que es este que estamos viendo, vamos a hacer un ejercicio que está por este lado. Por aquí al final está, ¿cómo lo podemos hallar? Con la fórmula, ¿cierto? Entonces dice que CF es la cuota fija, BC es el valor del crédito, I es la tasa de interés, N es el tiempo o el plazo y K es la capitalización. Y esta es la fórmula. Y aquí hay un diagrama. Entonces, cuando se otorga un crédito cuota fija, pues obviamente se otorga un valor del crédito, eso va a ser un ingreso para la persona que solicitó el crédito. Y posterior puede ser o vencido o anticipado, ¿cierto? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Los pagos de igual valor. Es decir, que eso es una anualidad. ¿Ok? Eso es una anualidad. Y aquí tendríamos nosotros este sistema de amortización. Bien. Y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Lo primero que dice es que una entidad desea tomar un crédito hipotecario a 10 años con una entidad financiera con las siguientes condiciones. El valor del crédito o el capital es de 250 millones de pesos colombianos, una tasa de interés del 12% efectivo anual. Entonces dice, profe, el 12%, sí, cuando es hipotecario las tasas son bajas, pues relativamente. Pero dice, no, es un crédito hipotecario y tiene una tasa del 30%, pues realmente no le están cobrando sobre esa línea de crédito, sino sobre otra. Entonces recuerden que en este caso las líneas de crédito hipotecario son más bajas. Y la cancelación de pagos fijos mensuales vencidos. Es decir, la capitalización es mes vencidos. Entonces lo primero que hay que hacer es elaborar un diagrama de flujo, como el que ustedes observan aquí, ¿cierto? Donde hoy recibo 250 millones de pesos y en el pago 1, pago 2, hasta el periodo 120, porque son 10 años, pues lo que tenemos que calcular es cuánto vamos a pagar en cada mes. Aquí ya tenemos la tasa periódica y dice que es del 0.95 mes vencido. Luego, pues, identificar la fórmula que ya la tenemos en la parte superior, determinar las variables, aplicar o sustituir aquí, me faltó una tilde en la fórmula, dar una respuesta a la interrogante y hacer la tabla de amortización. Entonces, vamos a ello. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. 250 vamos para el Excel y vamos a ingresar esos valores en el Excel. Entonces, vamos por aquí a cuota fija y decimos 250 millones listo. Sin puntos y sin nada. Ahí yo les dejé un comentario para que lo puedan hacer. La tasa de interés corresponde al 12%. Entonces ahí está el ejemplo que usted tampoco le debe colocar porcentaje ni nada por el estilo. Es el 12%. El tiempo está en años. Entonces en este caso son 10 años, se digita 10. Y 12 cuando los pagos son mensuales. Ahí ya está, digamos, predeterminado. Entonces, por favor, hacemos eso y cuando lo tengan me confirman.
Listo, cuando ya lo tengamos, entonces vamos a ir a calcular. Vamos a calcular. Y usted observa que ya en calcular, aquí en la parte derecha, ya está elaborado nuestro diagrama. ¿Ok? Entonces, para que se complete, vamos a hacer lo siguiente. Primero, aquí en estos datos de salida, para un financiero se denomina datos de salida. Tomamos los 250 que aparecen en el valor de crédito como datos de entrada. Luego necesitamos convertir esa tasa efectiva en una tasa mes vencido. ¿Cómo lo hacemos? Recuerden que debemos digitar igual y escribimos la palabra tasa, punto nominal, y nos pide solicitar o nos pide la tasa efectiva. Entonces selecciono la tasa efectiva que está por acá, luego punto y coma, y me solicita número de periodos por año. Entonces aquí selecciono el 12, cierro paréntesis, y luego divido otra vez en 12. Entonces, por favor, lo hacemos. ¿Cuánto les dio? Profe, me dio 0,0094888. Muy bien. ¿Listo? Muy bien. ¿Cierto? Y la capitalización, el tiempo, vamos a tomar el valor del tiempo y lo vamos a multiplicar por la capitalización, es decir, 12. Y ahí nos va a dar 120. Y aquí, pues vamos a ver que ya se nos completó el diagrama. Es decir, la tasa es el 0.95% y van a haber 120 pagos iguales. Finalmente, ¿qué se me hizo? Finalmente, pasé para otro lado. Finalmente, aquí, si ustedes quieren, pues colocan que esto es mensual. Mensual. Y aquí vamos a calcular la cuota fija. Pero no lo vamos a hacer como lo hicimos allá en el ejercicio con la fórmula, sino lo vamos a hacer con la función. Y la función se llama pago. Entonces, ¿usted qué hace? Digita la palabra pago y le solicita tasa. Entonces selecciona el dato de salida, el 0.09488. Luego dice número de periodos, selecciona los 120. Luego nos pide el valor actual. Entonces coloca negativo y seleccionamos los 120, perdón, los 250 millones. Luego seleccionamos 0, el valor futuro debe ser 0, es decir, que el saldo debe ser 0. Y finalmente determinamos si los pagos son vencidos o anticipados. Cuando son vencidos es al final del periodo y cuando son anticipados al comienzo. En este caso es 0 porque son al final. Y luego cerramos. Y eso nos da un valor de 498.679.000. Entonces ahí les dejo para que lo observen.
¿Sí les dio? Sí, profe. Ok. Por aquí en la fórmula, pues está como si lo estuviéramos haciendo en la fórmula, despejadito, 3.498.000. 3.490.000. Perfecto. ¿Listo? Entonces mire que ya el diagrama ahora sí está completo. Entonces cada mes paga 3.498.000 por 120 meses. Finalmente vamos a hacer nuestra tabla de amortización. Entonces ya cuando tenemos esto, vamos aquí donde dice tabla de amortización y tenemos lo siguiente. ¿Listo? Bien. Entonces en este caso vamos a hacer lo siguiente. Entonces la amortización, voy a ampliar un poquito por acá. La amortización es igual en el periodo 0 a 0. Los intereses son 0. El pago es 0. Y el saldo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle igual y vamos a ir a la hoja de datos 2. Es decir, lo que acabamos de hacer y seleccionamos el 250.000. Entonces, por favor, hacemos eso y luego continuamos. Bien. Luego vamos a hacer lo siguiente, la amortización. La amortización va a ser igual al pago menos los intereses. Repito, la amortización va a ser igual al pago menos los intereses. Los intereses va a ser lo siguiente. El saldo anterior, que en este caso sería 250, y lo multiplicamos por la tasa de interés. Entonces nos vamos de nuevo para datos 2, la hoja de datos 2, y seleccionamos nuestra tasa y fijamos esa celda. Con F4 fijamos y damos a aceptar. Y eso nos da 2.272.000. Por favor, lo hacemos y luego continuamos. Bien. Luego vamos para el pago. El pago ya lo hicimos, entonces simplemente le decimos igual y vamos otra vez datos y seleccionamos el valor de la cuota y fijamos F4 y Enter.
Listo. Finalmente, el saldo del periodo 1 va a ser igual al saldo anterior menos la amortización de ese periodo. Y damos Enter. Bueno, luego de hacer eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Usted se va hasta el final y le da doble clic y el ejercicio nos va a llevar la tabla hasta el último periodo, que para nuestro caso son los 120, y ahí el saldo debe ser 0.
Si sumamos la columna de la amortización, o también como se denomina abono a capital, debe sumar el valor del crédito, en este caso los 250 millones. El valor que ustedes notan acá es la sumatoria de los intereses que se pagarían en esos 10 años por este crédito. Y serían alrededor de 169.800.000. Y el total a pagar, pues sumando las cuotas, serían 419 millones. Eso es de un crédito hipotecario con una tasa normalmente dentro del rango a 10 años, ¿cierto? Ustedes corren por acá, aquí está el total de los intereses y eso es el comportamiento. Si ustedes notan el comportamiento de una tabla de amortización cuota fija, pues los pagos, como se denominan, son fijos. Los intereses empiezan a disminuir. ¿Por qué? Porque cada vez debo menos. Entonces el primer mes debo 250, pues son 2.300.000. Es decir, de esos 3.400.000 deben tener en cuenta que 2.300.000 son para pago de intereses solamente. Y 1.000.000 para el pago o abono a capital. Quiere decir que con la primera cuota nos quedaría un saldo de 248.873.000. Y a la tendencia se convierte, es decir, que siguen disminuyendo los ingresos y en compensación el abono a capital o la amortización va aumentando, así como lo pueden ustedes ir observando, va aumentando hasta el final. Miren la diferencia que termina abonando: 32.000 pesos a los intereses y abonando a la deuda del capital 3.465.000. ¿Qué quiere decir? Que un sistema de amortización cuota fija en sus primeros años de ejecución genera más intereses, porque apenas es lógico que como debo más, pues serían más altos los intereses. Y el abono a capital es menor. Y a medida que pasa el tiempo, pues va aumentando el abono a capital o la amortización y van disminuyendo los intereses. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, alguna duda. No, señor. Ok, perfecto. Entonces, cuando ya hemos elaborado nuestra tabla de amortización, entonces damos en este clip, ¿cierto? Y entonces ya ahí prácticamente nos quedaría un simulador. Entonces, para 10 años no más. Entonces, cuando usted ya quiera hacer una simulación de otro crédito, simplemente cambia valores acá, el valor del crédito, la tasa, ¿cierto? Y el tiempo. La capitalización sí la dejé armada para que fuera mensual. Luego le da a calcular y automáticamente él se lo va a generar. Y con eso pueden cancelar. Entonces yo cancelo la información. Mire que ya no tengo nada, ¿cierto? Y acá le puedo decir que, no, profe, es que el crédito era de 100 millones. Usted quita 100 millones. Digamos que la tasa de interés sea más alta, digamos del 25%. ¿por qué colocaría tanto? 25%, y el plazo sean 5 años. Y le damos calcular y automáticamente se me dice la tasa equivale al 0.018, 60 meses, y la cuota sería de 2.791.000, y el diagrama quedaría para pagos. Entonces vamos atrás y vamos a dejar los datos originales para ahorita hacer un ejercicio. Dejar los datos originales del ejercicio. 12, 10. Listo. Ok. Bien. Ahora vamos a ir atrás. Aquí atrás. Y vamos a ir al sistema de amortización cuota variable. Me dijeron que no habían preguntas, ¿no?
No, profe. Ok. Bueno, el sistema cuota variable, pues como su nombre lo indica, varía la cuota, ¿cierto? Pero la tasa se mantiene constante. Que podemos tener cuota variable que varíe la cuota porque la tasa de interés varía. Entonces, cuando se toman créditos con tasa variable, ¿cierto? Como la DTF, la VR, ¿cierto? La inflación, la TCC, estas tienden a cambiar periódicamente. Entonces, lo que se recomienda es que la tasa sea fija durante la vida del crédito, es lo mejor. Y si el sistema es variable, pues mirar lo que más nos convenga. En este caso, vamos a traer una cuota variable con comportamiento decreciente. ¿Esto qué indica? Que se inicia pagando X valor y se termina pagando menos de X. ¿Ok? Entonces, por favor, diligenciamos los mismos valores que trabajamos en el anterior ejercicio. Bueno, entonces en este orden de ideas aquí serían 250, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tasa de interés la misma, 12%. Y el tiempo, 10 años. Bueno, luego vamos a calcular, en este caso no hay que calcular cuota, ¿cierto? Solamente sacamos las variables que ustedes ya saben cómo hacerlo. Los datos de salida en este caso son 250 millones. La tasa, recuerden que se calcula tasa punto nominal. Seleccionamos la tasa efectiva. Luego punto y coma, número de periodos por año serían 12. Cierro paréntesis y divido otra vez en 12. Es decir, es el 0.95% mes vencido, que se va a aplicar a los 120 pagos. Y la tasa es, perdón, la capitalización o los pagos son mensual. Entonces, por favor, hacemos eso y continuamos. Finalmente vamos a hacer la tabla de amortización.
Entonces vamos por aquí donde dice tabla de amortización. Voy a ampliar un poco más acá. Y vamos a hacer lo siguiente. Como es vencido, sería por aquí 0, 0, 0. El saldo sería igual a los datos de acá, datos 4, valor del crédito 250 millones. Entonces, por favor, hacemos eso y continuamos. Bien, entonces présteme atención. En este caso, el sistema cuota variable tiene una característica y es que la amortización es constante. Entonces, ¿qué pasa? Quiere decir que la amortización o el abono a capital en cada periodo aquí va a ser del igual valor. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a tomar el valor del crédito, que en este caso es 250, o si quieren tomar el de aquí de datos, da igual. Lo fijamos y luego lo dividimos entre el tiempo, es decir, 120 y también lo fijamos. Es decir, 250 dividido 120 y fijamos ambas celdas y luego damos a aceptar. En este caso nos da 2.083.333. Entonces, por favor, hacemos eso y continuamos. Los intereses se calculan igual que en el sistema de cuota fija, es decir, tomamos el saldo y lo multiplicamos por la tasa de interés. Entonces vamos para aquí, datos 4, seleccionamos la tasa de interés y fijamos la tasa de interés con F4 y damos Enter. Luego la cuota fija, perdón, la cuota, no es fija, te acuerdas que es variable, va a ser igual a la amortización más los intereses. Repito, cuota va a ser igual a la amortización
más los intereses. Finalmente, el saldo funciona como la anterior tabla, que es saldo anterior menos la amortización de ese periodo. Y damos a aceptar. Finalmente, seleccionamos toda la fila del periodo 1. Seleccionamos toda la fila del periodo 1 y vamos hasta el final. Igual que en la anterior, el saldo debe ser 0. El total de la amortización debe ser 250 millones, que es el valor del crédito. Y vamos a mirar los intereses. En este caso, el total de los intereses son 143 millones. Entonces, por favor, lo hacemos y luego continuamos. Listo. Entonces, ¿qué podemos observar? Por ejemplo, si pasamos a la hoja 3. Aquí también tenemos la tabla de amortización que hicimos del sistema cuota variable, perdón, fijo. Entonces vamos a mirar esta celda, que es la que nos interesa, la de los intereses. La de la cuota fija, que está en la hoja 3, dice 169 millones. Y la hoja 3.2 dice 143 millones. ¿Qué podemos analizar de esto? Que con la cuota variable disminuyeron los intereses. La cuota variable tenemos 143, cuota fija 169. ¿Cuánto es la diferencia? Prácticamente 17 millones de pesos. 17 millones de pesos solamente cambiando el sistema de amortización, porque si ustedes se dan cuenta, las variables que tomamos son ¿qué?
las mismas, 250 millones, 12. Es decir, de una modalidad de crédito a otra, es decir, de la fija a la variable decreciente, cuando la tasa es constante, hay una diferencia prácticamente de 17 millones. ¿Ok? En 10 años. Entonces, si lo tomamos a 20 años, pues los intereses van a ser más altos y la diferencia también. Entonces, mire la importancia de analizar o tomar una decisión de financiar y tomar el sistema de amortización que más nos favorezca. Ahora sí comprenden por qué la mayoría de los bancos y la mayoría de los establecimientos, siempre que financian algo, lo financian bajo la modalidad de cuota fija. Aló. Sí, profe, porque pues para ellos tienen mucha más ganancia. Claro, este sistema de amortización le genera a ellos muchísimos más intereses, con las mismas condiciones, el mismo tiempo, el mismo capital, la misma tasa, ¿cierto? El mismo capitalización, todo igual, solamente cambia el sistema y mire que ya nos da una diferencia. Entonces, ahí es la importancia. Y como les mencionaba, en esta parte, la cuota va decreciendo o decreciente, es decir, va disminuyendo. Inicio pagando 4.400.000, pero la última cuota que pago equivale a 2.100.000, es decir, se redujo prácticamente el 50%, ¿cierto? Y obviamente los intereses sí son muy similares a los de la cuota fija, sin embargo, pues son más pocos. ¿Por qué? Porque desde el comienzo estoy abonando constantemente el mismo capital. Entonces, ahí se nota y ahí está la raíz, digamos, del problema, ¿cierto? En el abono a capital. Como en el sistema cuota fija, el abono a capital al comienzo es mínimo, los intereses son mucho más altos. Por esa razón, al final se pagan más intereses. Y aquí estaría al lado el total de los intereses, 143 millones. Entonces recuerden que estos cálculos son cálculos académicos, es decir, funcionan de igual manera en el sistema financiero. Parece que ahorita tengo como lento el internet, pero vamos a ver si lo hacemos acá, si funciona bien. Pero normalmente el sistema financiero pues cobra ciertos, digamos que, simulador crédito, vamos a ver si funciona, cobra seguros. Entonces, aparte de los seguros, ¿cierto? Sería el valor, pero normalmente nos da exactamente el mismo valor. Vamos a hacer aquí un ejercicio, vamos a sacar 10 millones, una cuota, digamos un crédito de libre inversión. Aquí se fecha de nacimiento. Voy a suponer que nací en el 81, en noviembre, el 10 de noviembre. Listo. Pagos, aquí dice cuántos pagos requieres pagarlo. 48 es el límite, es decir, vamos a colocarle 48. Y le damos simular. Entonces me pregunta que motocicletas, vamos a ver, motocicleta, verificar. Entonces mira, sistema cuota fija, por un crédito de 10 millones, la cuota sería de 280.000. Y aquí, sistema cuota fija, pero la tasa es variable, lo que les decía, va a cambiar la tasa. En este caso, la tasa es fija y la cuota también es fija, o sea, aquí, como el ejercicio que hicimos. Y aquí, la tasa es variable y la cuota es variable, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer ese ejercicio a ver cómo nos va. No nos dice, venga a ver, tarifas, aquí, por aquí está. Entonces dice que es 1.28 mes vencido y un seguro de 12.000 pesos. Quiere decir que adicional de la cuota tendrían que pagar 12.000. Quiere decir que este quedaría en 292.000 prácticamente. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el ejercicio con este dato.
el de la cuota fija. Entonces vamos cuota fija, cancelo. Sacamos, ¿cuánto fue? ¿10 millones? $10 millones. La tasa de interés dice que es del 1.28 mes vencido. Entonces, ¿usted qué hace acá? Hace lo siguiente, usted pasa ese valor a efectivo, usted ya lo sabe hacer, entonces da 1 más 0,0128, cierra y eleva a la 12 menos 1. Y da enter. Quiere decir que le van a cobrar el 16.49%. Y el plazo son 48, es decir, en años son 4 años. 4 años. Y damos calcular. Entonces aquí nos da 280, 136. 280, 136. Y aquí da 280, ¿qué? 136. Quiere decir que la precisión en este caso de nuestro simulador es perfecta. Y se pagaría, por eso les decía que era académico, porque solamente calcula el valor del crédito, de la cuota, sin tener en cuenta todas las preventas, en este caso como el seguro de vida. Entonces un seguro de vida que en cada cuota va a ser 12.000 pesos, quiere decir que terminaría pagando no 280, sino 292.136. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. No, señor. No, señor. Ok. Bien, y lo otro, pues podemos mirar aquí, por ejemplo, la tasa aquí varía, pero no podemos determinar cuándo va a variar, entonces es impreciso, ¿cierto? Entonces dice, pero estiman una tasa básica que puede ser de 277, pero la primer cuota, no sabemos la siguiente, ¿cierto? Si la tasa no cambia, pues no va a cambiarle la cuota, pero si por algún momento el Banco de la República decide cambiar las tasas, puede que le baje la cuota, pero creo que no lo hacen, simplemente le aplican es cuando sube. Y acá, pues si no podemos determinar que cuando cambia, pues mucho menos, porque tanto la tasa es variable como la cuota es variable. El ejercicio que hicimos fue tasa fija, cuota fija y tasa fija, cuota variable. Entonces, por ejemplo, el único que aplicaría totalmente sería este. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Si no hay pregunta, entonces podemos dejar hasta aquí y nos veríamos dentro de 8 días. Esta semana les califico los talleres y la otra semana miramos para el último taller, que es un flujo de caja para dentro de 15 días, que tenemos la evaluación final. Entonces, dentro de 8 días vemos el último tema, que es leasing, y finalmente vemos que el parcial, la evaluación final, no parcial, recuerden que en este caso tenemos evaluación final dentro de 15 días. Voy a mirar cómo lo hago, si selección múltiple o lo hacemos con un trabajo, o ahí miramos, eso lo decidimos dentro de 8 días, ¿ok? Bueno, profe. Listo, chicos, entonces Bueno, no siendo profe. más, nos veremos la Profe. próxima semana. Señor. ¿Será que su merced me podría regalar ahorita al finalizar un minutico, por favor?